Llevaban una semana escondidos en la sierra, resguardados entre matorrales y mezquites de poca sombra, en un punto desde el cual podían observar el camino que subía hacia las montañas. El pelón se había ofrecido a bajar a la ciudad para comprar provisiones, alimentos, agua, cigarros. No era de la ciudad, recién acababa de llegar y prácticamente nadie lo conocía. Al resto del grupo, en cambio, no había vecino, policía, comerciante o puntero que no los ubicara como pandilleros de la colonia Juárez, y ahora también como integrantes de una célula del crimen organizado. Ellos pensaban que conocían la violencia, pero habían tenido que salir huyendo en cuanto llegaron los contras, armados hasta los dientes, como un poderoso tsunami que en pocos días arrasó con todo, eliminando adversarios colonia por colonia, cuadra por cuadra. A unos los dejaron tirados en la plazuela central, a otros los aventaron a las puertas de un periódico, a otros más los dejaron en un auto abandonado en el estacionamiento de un supermercado. En una manta desplegada en un puente habían publicado los apodos de aquellos que seguían en la lista. Ahí estaban el Tico, el Cien Vidas, el Pancho, pero no mencionaban al Pelón. Al Pelón no lo conocía nadie porque apenas llevaba unos días en la ciudad. Antes de desaparecer, su patrón se los había encomendado para que lo entrenaran, cuando ya la guerra estaba declarada. El Pelón era originario de un pueblo de Nayarit, pero nadie sabía su nombre verdadero, ni su edad, ni sus antecedentes. Esa información solo la tenía el patrón que lo había reclutado por redes sociales con la promesa de pagarle 5,000 pesos a la semana, entregarle un carro del año y darle hospedaje en una casa donde se estaban quedando los otros integrantes de la gavilla. El patrón le había dicho: dependerá de ti si esos 5,000 pesos suben a 10,000. Al escuchar esas sumas de dinero y esa promesa de ascenso rápido, el Pelón se dejó llevar por una telaraña de ensueños en las que se miraba a sí mismo rodeado de lujos y comodidades, lejos de la miseria de su pueblo natal. En esas ensoñaciones se imaginaba siendo tratado como un hombre respetado, admirado, uno de esos hombres que son vistos como la salvación en medio de la desgracia, que son obedecidos, temidos, pero también justos, generosos, espléndidos con las personas que han estado presentes en las buenas y en las malas. Sabía que había que empezar desde abajo. Siempre los que no tienen el apellido o los amigos correctos tienen que empezar desde abajo, y muchos se quedan ahí. Apenas llegó a la ciudad, lo integraron a la célula donde estaban el Tico, el Pancho y el Cien Vidas. El carro del año se lo quedaron a deber, y en la casa donde se resguardaban solo había colchones tirados en el piso, una parrilla eléctrica y un refrigerador vacío. El Pelón solo alcanzó a dormir una noche en esa casa porque al día siguiente los contras le prendieron fuego mientras ellos estaban en la calle. La cacería fue tan intensa y tan desproporcionado el armamento del grupo contrario que tuvieron que huir, esconderse para salvar la vida. Del patrón no volvieron a tener más noticias. Quisieron jalar para el norte, pero los guardias nacionales y los militares estaban en la carretera, revisando a los pasajeros de los autobuses y parando carros con hombres sospechosos. El sur tampoco era una opción. Pasar por Villagracia era la muerte para ellos. El Pancho tenía parientes en San Marcos, un pueblito de la sierra, no muy lejos de la carretera, donde se podían esconder por un tiempo.
Cuando llegaron encontraron el pueblo abandonado. Antes de huir, los habitantes habían tapiado puertas y ventanas. El abarrote estaba vacío. En los anaqueles no había ni una lata de comida, ni una botella de agua, ni un paquete de nada. Las puertas del templo estaban clausuradas con cadenas y candados. Tiraron las puertas de varias casas, pero en ninguna cocina hallaron qué comer. En un local encontraron una bolsa de carne seca que devoraron con repugnancia. Fue en una de esas casas abandonadas donde pasaron la noche, pero a la mañana siguiente los despertó el ruido de los motores. Se asomaron por una ventana y descubrieron, a lo lejos, subiendo por los caminos empedrados, un convoy de militares. Huyeron por el patio. Bajaron la pendiente de una montaña y siguieron por el cauce seco de un arroyo hasta que el Cien Vidas cayó rendido, apenas con la fuerza necesaria para sentarse a descansar debajo de un árbol. El Pancho llevaba en las bolsas del pantalón unos billetes, los últimos que el patrón les había dado. Eran $200. Cada que podía los sacaba y los contemplaba como si fueran un talismán. El Pelón lo miraba contar los billetes, sucios, arrugados, manchados, y pensaba que esto no era lo que le habían prometido. Veía al Cien Vidas respirando agitadamente, como un animal moribundo, al Tico con el arma entre las manos y la mirada perdida en algún recuerdo. Los miraba y pensaba que parecían guerrilleros escondidos en la sierra, huyendo al mismo tiempo del gobierno y de los contras, quién sabe hasta cuándo, hasta dónde. ¿A esto había venido desde tan lejos?, se preguntó. Aquí no había posibilidad de convertirse en alguien importante, ya solo estaban luchando por su vida. Entonces se le ocurrió una idea. Se levantó decidido y anunció que bajaría a la ciudad por provisiones. «Estás pendejo», le respondió el Pancho. «Si te agarran no tardan en venir por nosotros». Pero supo convencerlos. Acababa de llegar de su tierra. Nadie lo conocía y no se miraba tan maleado como ellos. Que le diera el dinero, le pidió el Pancho. Bajaría a la carretera y en alguna tienda compraría comida, agua, cigarros. Regresaría en un par de horas en un taxi de la central camionera. «Mejor voy yo», propuso el Tico. «No», lo atajó el Pancho. «A ti te conocen todos los policías». Deliberaron entonces que fuera el Pelón. El Pancho le dio $100 y le encargaron de todo, pero lo más importante, que no se te olviden los cigarros. El Pelón agarró hacia la carretera por entre las veredas del monte. Aunque el sol golpeaba sobre la espalda como un mazo ardiendo, todo el camino fue pura bajada hacia la costa. Evitó pasar por San Marcos, donde todavía estaban los militares, tomando el sendero del arroyo seco. Tras varias horas de camino, en las cuales solo se detuvo a descansar un par de veces, llegó hasta la México 15. Mientras caminaba por la orilla de la carretera en dirección a la caseta, dudaba en la conveniencia de llevar a cabo su plan. No se lo iban a perdonar, pero ni siquiera sabían su nombre, y no se imaginaba regresando a la sierra, a esconderse entre el monte y la oscuridad y los animales. En la tienda de la caseta compró una botella de agua que bebió de un solo trago. Luego compró todo lo que le habían encargado, incluyendo agua y cigarros, incapaz todavía de tomar una decisión. Pero al salir de nuevo a la carretera se topó con un espectáculo que lo estremeció. El desfile interminable de vehículos del ejército que ingresaban a la ciudad, al epicentro de la guerra. No lo pensó más. En una camioneta que trasladaba jornaleros le dieron un aventón a la central de autobuses.
A uno de los jornaleros lo vio fumando. Entonces se acordó de la caja de cigarros que había comprado y que a él no le servía de nada. Cuando se la ofreció, el hombre lo miró sorprendido, casi con escepticismo, pero aceptó el regalo y en agradecimiento le ofreció un trago de una botella que llevaba escondida en una mochila. El pelón la rechazó con un gesto amable. Se bajó a unas cuadras de la central de autobuses. En la ventanilla compró un boleto a Tepic con los $, que le había entregado el Pancho. Media hora después estaba instalado en el asiento 13A, reconfortado por el aire acondicionado. No llevaba en la bolsa más dinero del que traía cuando llegó, pero en lugar de miedo, lo acompañaba una agradable sensación de que pronto estaría de regreso en casa.